Segunda de Samuel 11:1. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David a los mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Primeramente miramos a un David que está desocupado en el verso 2, segunda de Samuel 11:2. Está paseándose por el terrado de la casa real, mientras todos estaban en la guerra, mientras los demás estaban peleando una batalla, una causa, él estaba desocupado. Y hoy en día miramos a muchas personas que no están hablando, que no están guerreando, que no están haciendo lo que Dios dice en su palabra que hagan. Hoy miramos a muchos desocupados, perdiendo el tiempo quizás, mirando lo que no tienen que mirar. Están perdiendo el tiempo en redes sociales, están exhibiendo fotos deshonestas en redes sociales. Dice que David estaba desocupado, y hay un gran problema cuando las personas están desocupadas. Su mente es un asidero de Satanás. La mente desocupada es un asidero de Satanás para que el enemigo los bombardee con pecado, con tentaciones, con cosas que no son la voluntad de Dios. Ahí Satanás pone huevos de aspid y empieza a desarrollar y empiezan a maquinar pecado tras pecado. Por eso vemos a muchas personas adulterando, hablando con el hombre que no es su esposo, por textos, por mensajería, por redes sociales, hablando con la mujer que no es su esposa, y empiezan a abrir una puerta a mirar lo que no tienen que mirar, y de ahí se produce, ahí se va incubando poco a poco el pecado, porque el pecado no es que viene de un minuto al otro minuto. El pecado no se forma en un segundo, en unos segundos. El pecado se va acumulando en mente, y luego baja al corazón, y ahí se produce la concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Por eso dice: David estaba desocupado, se pasaba por ahí de un lado a otro. Hay que tener mucho cuidado y no estar desocupado. Hay tantas cosas que hacer en estos días: escudriñar la palabra, orar, clamar, ayunar. Tantas cosas podemos hacer en estos días. Y dice la palabra de Dios que miró. Una mirada. Qué tremendo. Cómo tenemos que cuidar la mirada. Cómo miramos. Como dice la palabra, cómo es de mirar a una virgen. Cómo tenemos que mirar. Cómo tenemos que mirar a la gente que está cerca de nosotros, mirar cuando alguien va caminando, cómo tenemos que mirar a una persona cuando va cerca de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que la miró y la mandó a llamar a Betsabé. Y dice que él se enteró porque le dijeron que su nombre era Betsabé, de quién era hija, y que era esposa de Urías Heteo. Él sabía, David sabía que era una mujer casada. Posiblemente tú sabes que hay un varón que te agrada y es casado. O varón, tú sabes que hay una mujer que te agrada y es casada. Ten cuidado, porque una mirada a David le costó que su casa no faltara la espada en toda su generación. Y vamos a ir mirando cómo realmente Dios le cumplió a David que la espada iba a estar de generación en generación. Qué pena por una mirada,
por solo una mirada le cuesta a David una maldición generacional, porque dice la palabra de Dios que el Señor visita. Las maldiciones van a tomar desde la primera hasta la cuarta generación. Y hay otra parte en la Biblia donde dice que hasta 1000 generaciones. Qué cuidado hay que tener con la mirada. Hoy vemos a muchas personas exhibicionistas. Les gusta exhibirse con unos vestidos de baños, exhiben sus cuerpos. A varones también les gusta exhibirte porque todavía posiblemente cargas un espíritu de seducción. Posiblemente fuiste una mujer muy seductora en el mundo, o tú, varón, fuiste un varón muy seductor. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Tienes que renunciar en el nombre de Jesús a la seducción. Hoy miramos a personas que exhiben sus cuerpos, hacen gestos deshonestos y las exhiben ahí en esos medios de comunicación de redes sociales. Las redes sociales pueden ser de mucha bendición para los que predicamos el Evangelio, pero pueden ser un boleto al infierno para los que exhiben sus cuerpos. ¿Por qué? Porque muchos quizás no estarán de acuerdo conmigo, pero no importa. Yo sé que el Espíritu Santo me está respaldando lo que yo digo, porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no tiene que ser exhibido en ninguna red social. Si quieres exhibir, hazte un retrato y colócalo en tu habitación para que tu esposa te vea semidesnudo. O quizás quiere exhibirte tu varón a tu esposa, o tu mujer a tu esposo, para que él te vea. Hazte un retrato totalmente enorme para que te vea tu esposa o tu esposo, pero no te exhibas en redes sociales, porque Dios te lo va a demandar, porque eso es seducción. Lo que pasa es que estamos en los tiempos donde a todo es permisivo, todo es un evangelio light. ¿Qué importa? Y si alguien me escucha predicar, posiblemente va a decir: es que es religiosa, es que es esto. No, no, es que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que respetar nuestro templo porque ahí habita el Espíritu Santo. Yo nunca he comprendido cómo las personas se exhiben semidesnudas. No le preguntarán a Dios, o el Espíritu Santo no lo redarguye. ¿Será que ya han perdido la sensibilidad al Espíritu Santo y ya no escuchan al Espíritu Santo porque se exhiben? Descaradamente se exhiben. Entonces dice la palabra de Dios que cuando David se dio cuenta que Urías Eteo estaba allá en la guerra, lo mandó a llamar. ¿Para qué? Para que durmieran con su esposa, para hacer pensar a Urías Eteo que ese embarazo de Betsabé era de él. Pero ese varón, Urías Eteo, tan íntegro, un varón íntegro, definitivamente, él dijo: no voy a hacer eso, porque pensó: ¿cómo voy a dormir con mi mujer? ¿Cómo voy a beber en mi casa y a comer en mi casa mientras otros están arriesgando la vida en la guerra? Qué varón más honesto. Pero aún así, como David miró que él no durmió con su esposa, entonces lo volvió a mandar a la guerra y envió una carta para que les dijeran a los que estaban ahí como capitanes, como jefes del ejército, que colocaran a Urías Eteo en primera fila. Y posiblemente ya usted sabe la historia, que luego Urías Eteo muere. A Urías Eteo, al estar en primera fila, lo matan. Entonces dice la palabra de Dios que ahí es donde miramos, lamentablemente, que Dios le promete directamente, porque es una promesa, sea desagradable la promesa, pero se lo dice y se lo cumple. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le dice a David: lo que hiciste es en secreto, lo voy a hacer lo voy a exhibir, lo voy a exponer en pleno sol, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 12:12. Muchas personas creen que lo que hacen en secreto no va a ser exhibido. Pues sí va a ser exhibido, porque Dios siempre va a sacar a la luz todo lo que se hace en secreto. Ten cuidado que tú hablas en secreto.
Quizás pienses que tu esposa o tu esposo no se da cuenta, pero Dios sí. Aún si tú estuvieras debajo de la tierra, ahí Dios estaría mirando. Tenemos que tener cuidado qué hacemos en secreto, porque Dios lo está mirando todo. A mí me impacta cuando dice la palabra de Dios que Betsabé se limpió su inmundicia. Hay personas que creen que van a ir a adulterar y se dan un baño y la inmundicia se fue. No, porque esa iniquidad está en el corazón. Eso solamente sale cuando la persona se humilla, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona le dice, Dios, yo no quiero caminar en este pecado adulterio. Eso solamente sale cuando hay un corazón humilde que se arrepiente y decide no pecar más, porque es una decisión salir de un adulterio y no pecar más, como dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, entonces Dios sanaría la tierra, sanaría una familia, sanaría a una persona, a un pueblo, a una nación. Pero dice la palabra de Dios que cuando él se dio cuenta que Urias había muerto, solamente, él solo pensaba seguir adulterando con Betsabé. Pero Dios mandó al profeta Natán y le dijo, había un hombre que tenía muchas vacas y había otro hombre que era pobre y solo tenía una vaquilla, una vaca. Y David inmediatamente le dijo, sí, 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 ese hombre que muera, porque el hombre rico le quitó la vaquilla al hombre pobre. Y la respuesta a David inmediatamente fue, sí, que muera ese hombre, merece que muera. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y muchas personas en este tiempo están haciendo eso, adulterando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Quizás no sea un adulterio con una persona que estás haciendo, pero quizás estás tomando dinero deshonesto. Quizás todavía practicas la mentira y es pecado delante de Dios. Posiblemente en algún momento tú has dicho palabras deshonestas y eso es pecado delante del trono de Dios. Posiblemente quizás tengas problemas de homosexualismo, lesbianismo, y eso es pecado delante del trono de Dios. Dios te está diciendo, no mires lo que no tienes que mirar, para que no venga espada en tu casa, para que no venga espada en tu casa. Y dice la palabra de Dios que ese hijo que ellos concibieron, procrearon en adulterio, porque eso era un hijo de adulterio, de Betsabé y David, y dice que cayó enfermó, y que David entró en ayuno, en silicio, en clamor muchos días, pero el niño murió. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 12-13 que David confesó su pecado, se arrepintió. Pero hay algo muy importante, que aunque David confesó su pecado, el profeta le dijo, no morirás, tú no morirás, pero no se va a apartar de tu casa la espada. La consecuencia iba a venir sobre David. Por eso qué importante es tener cuidado qué miramos en estos días. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Porque dice la palabra de Dios que le perdonó la vida a David, pero las consecuencias vienen. Claro que hay consecuencias. Las personas dicen, ¿qué importa? Yo voy y fornico. Y eso nadie se da cuenta. Y si embarazas a una joven, ¿sabe que la consecuencia si embarazas a esa joven que fornicaste, ¿sabe qué va a suceder? Tienes que pagar una pensión durante muchos años. Y si tú no la amabas y luego decides casarte con otra y no te casaste con la que procreas un hijo con fornicación, ¿sabe qué va a suceder? Te vas a casar con una mujer que amas y le vas a tener que dar durante años a esa otra mujer un dinero, una pensión por haber fornicado.
Esa es la consecuencia. Entonces vas a tener que sacar un dinero para tu nuevo hogar y otro poco de dinero para esa consecuencia, el cual no tenía que ser así. Porque te voy a decir algo en el nombre de Jesús. El plan de Dios nunca es que una mujer y un joven se unan en fornicación y procreen un hijo fuera de un matrimonio. Ese nunca ha sido plan de Dios. Y luego viene la consecuencia. Hay que pagar una pensión, el cual no era el propósito de Dios. Y muchas consecuencias van a venir y van a venir. La consecuencia para David es que dice la palabra de Dios que su hermano, el hijo de David, David tenía un hijo que se llamaba Amón y una hija que se llamaba Tamar. Y dice la palabra de Dios que su hijo violó, abusó sexualmente de su hija Tamar y que después su hijo Absalón mató a su hermano Amón, vengando la virginidad, la honra de su hermana Tamar. Y como si fuera solamente eso poco, dice la palabra de Dios que luego su hijo Absalón le quería dividir el reinado a su padre, que era David. Y luego a Absalón lo mataron. Y David tuvo que llorar muchas lágrimas. Derramó y derramó lágrimas porque Dios le dijo en el verso de 2 de Samuel 12:10, no se apartará espada de tu casa. Por eso quiero compartir y estoy compartiendo esta palabra contigo para que no tomes a la ligera lo que miras. Ten cuidado lo que miras, porque de acuerdo a lo que tú mires, eso te va a costar muchas lágrimas. Y luego dice la palabra de Dios que David y Betsabé procrearon otro hijo que se llamó Salomón, el cual fue muy sabio. Fue un niño y fue creciendo muy sabio. Y Dios le dio la oportunidad para que construyera el templo, pero igual, al final se prostituyó. A un final Salomón, ese joven inteligente, sabio, que le pidió a Dios sabiduría y que dice la palabra de Dios que no había ninguno sabio como Salomón, pero aún así se prostituyó. Entonces vemos que Dios cumplió la palabra que le dijo a David para maldición. Y le dijo, nunca se apartará mi espada de tu casa. Y yo te digo, por esa razón, ten cuidado que miras. Ten cuidado cuando vas por ahí, va una mujer con faldas o vestida deshonestamente, varón, y tú la empiezas a mirar para codiciarla. Ten cuidado. Y tu mujer, ten cuidado cómo miras a un varón. Ten mucho cuidado. Quizás, posiblemente, no sea lascivia lo que hay en tu corazón. Posiblemente es la vanagloria de la vida. Tal vez estás mirando y anhelas en tu corazón poseer cosas materiales. Ten cuidado. Ten cuidado. No te enredes en negocios ilícitos. No sea que luego venga espada sobre tu casa. En el nombre de Jesús, no te enredes en nada que sea deshonesto. Hoy vemos a muchas personas matando a otra persona por un poquito de dinero y se vuelven sicarios por algo tan pequeño como lo que es el dinero. Muchos se meten en drogas, en narcotráfico, en cosas desagradables delante de Dios por un poco de dinero, porque empezaron a mirar la vanagloria de la vida, porque querían tener sus casas, sus lindos y hermosos autos, viajar de un lindo país a otro lugar, ir y venir. Nada te va a llenar, solo Jesucristo te puede llenar. Ten cuidado con lo que miras, porque a David le costó muy caro
una mirada. Yo quiero profetizar sobre tu vida, que si tú guardas tu mirada, que si tú guardas tu corazón, que si tú guardas tu mente, la espada no vendrá sobre tu casa. La muerte, la maldición, la ruina, la miseria, el insomnio, la depresión, la enfermedad, cualquier maldición que podía venir para tu casa en espada no vendrá si tú guardas tu mirada, si tú guardas tu mente y tu corazón de lo que no edifica. Guarda tu mente y tu corazón en el nombre de Jesús. Solo en oración, solo en clamor, solo en ayuno, solo en intercesión, solo levantándote en la madrugada puedes tener un corazón limpio y puro delante del Dios viviente. En el nombre de Jesús, tu casa, mi casa, no morirá a espada. En el nombre de Jesús. Aleluya.